Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola, amada iglesia, martes hoy, qué bendición. Gloria a Dios porque el Señor es bueno y nuevas son sus misericordias cada día. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tú eres el que nos das esa fortaleza, el que nos sostienes, el que nos da vida y vida en abundancia. Gracias por escogernos, gracias porque a ti te place que en esta mañana, en este día, estemos reunidos, Señor, para adorarte, para decirte, Señor, gracias por bendecirnos y te pedimos que nos regales ese mensaje para nuestra alma en este día. Llénanos de tu gracia, llénanos de esa fe y gracias, Señor, porque tú alimentas nuestra fe mediante tu palabra. Gracias, Señor. Yo te pido para que seas, Señor, tú supliendo toda necesidad, pero sobre todo la del alma, en donde hay falta de perdón, Señor, tú dispongas en ese corazón perdonar y que seas tú orientando siempre nuestras vidas, porque tu orientación, tus enseñanzas nos hace verdaderos discípulos, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús te rogamos todo esto, Padre. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy continuamos Mateo 28 y vamos a leer del 18 al 20 otra vez. Y dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mire que el Señor nos ha llevado en fe, así lo creo, a que nos quedemos un ratico escudriñando este texto bíblico para nuestra vida. Y yo me emociono, les confieso, porque estos fueron de las últimas instrucciones que el Señor Jesús dio en la tierra. ¿A quiénes les dijo? A sus discípulos. Entonces, ¿quiénes escuchan la voz de Dios? Sus hijos, sus discípulos. Y cuando digo quienes escuchan la voz de Dios, es nosotros que estamos acá, reunidos, estudiando la palabra de Dios, y esa es la voz de Dios. Cuando ustedes y yo leemos la palabra de Dios, Dios está dándonos a nosotros instrucciones, de Dios hablándonos a nosotros. Por eso les digo, Dios es Dios de multitudes, pero Dios es Dios personal, Dios íntimo para tu alma, para tu ser. Y Dios nos regala estas enseñanzas, pero yo sé que Él nos habla de una manera particular a cada uno de nosotros, de acuerdo a las circunstancias, a lo que estemos viviendo, a lo que estamos experimentando, a lo que necesitamos la guía de Dios. Dios, si nosotros le pedimos a Dios, Él nos escucha. Entonces, cuando nosotros oramos, es nosotros, por la gracia de Dios, hablando con Dios. Y la gracia es que el Señor tuvo ese plan de salvación a través de su Hijo amado. Lo dio todo en la cruz para que nosotros tengamos vida. Ahora, vamos aquí al texto bíblico. Dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: el hecho de que ustedes y yo estemos diariamente escuchando la palabra de Dios, Dios va usando su palabra para limpiarnos, porque el Señor recuerda cuando fue a hacerle lavarle los pies a sus discípulos. Es una muestra de humildad, de que el Señor lo que vino fue a servir en la tierra y que Él enseñó todas estas cosas que Él dice. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero antes Él dice: se me ha dado toda autoridad. Entonces Él es el Rey, Él es el Señor,
el cristiano generalmente piensa más y ve a Dios como el Salvador. Sí, Él es nuestro Salvador, pero Él es nuestro Señor. Y lo bonito es que Él es el Señor, pero también aprendamos a ver a Dios como Padre. ¿Recuerdan cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar? ¿Por qué? Porque cuando oramos es pidiéndole a un Padre bueno. Y el Señor Jesús precisamente les dice cómo el modelo de oración que dio: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y que se haga ¿qué? La voluntad de Él. Mire que todas estas lecciones que nos da el Señor de su palabra nos va llevando a ser verdaderos discípulos de Él. ¿Y qué es? Que Él es el Padre, un Padre con autoridad, un Padre bueno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ayer nos enfocamos en que nosotros tenemos que ser primero discípulos de Dios. ¿Quién es el discípulo? El que escucha, el que atiende la instrucción de Dios y la lleva a la práctica. El mundo no puede entender todas estas cosas. Por eso el Señor nos dice que nosotros, a través del gran hombre, aquel sabio en Eclesiastés, dice que el mundo va tras carreras al viento, parafraseando. Entonces, qué bueno que ustedes y yo, una de las características que debe tener un discípulo es que hace un alto en su diario andar, un alto en el camino y escucha la palabra de Dios. Entonces, hoy es un buen día, que no vayamos con tantas carreras. Les decía ayer que lo más importante es que aprendemos de que Él es un Padre bueno y que lo más importante no es ir en carreras que lleguemos hasta volar espiritualmente, pero tengamos malas relaciones interpersonales y a veces hasta malhumorados, que ni siquiera nos soportamos a nosotros mismos. Bueno, no sé, no me juzguen, ¿no? Porque a cualquier otro le puede estar pasando. Yo solamente estoy colocando un ejemplo, no estoy diciendo que yo viva eso, ¿no? Para que no van a decir, uy, César es malhumorado. Bueno, por ahí a veces me enojo, pero lo importante, dice el Señor, es que no pequemos. Bueno, volvamos acá, dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Miren, no podemos hacer ¿qué? Acepción de personas. No es a este le comparto de la palabra de Dios, a este no le comparto. A ustedes a veces no le pasa. O como por ejemplo, si traigámoslo a nuestra vida diaria, a la familia, de una manera práctica, apliquemos hoy esta palabra. Cuando llega un familiar a tu casa o cuando llega un familiar o un amigo o una persona que entre comillas y subrayado puede ser beneficiario o mejor te beneficia o mejor es uno que usted lo considera que está en una buena posición económica y usted que dice, no, a él hay que atenderlo bien, a él hay que darle lo mejor. Pero si viene un familiar económicamente no tan bendecido, en cuanto a los ojos de los humanos, ¿no? Porque podemos como cristianos decir, no, pues es que Dios bendice más a él que a él. Y no es sinónimo de bendición el dinero, porque el dinero es efímero y pasajero. Pero ¿cuál es el punto? El punto es no hacerte acepción de personas, es de que lo importante es quién eres tú. Y eso que eres tú es quién eres, un hijo de Dios. ¿Y quién está en ti? Cristo. ¿Y quién mora en ti? El Espíritu Santo. Y el Señor que nos manda y hacer discípulos. No es, ejemplo, atender y darle prioridad al rico, ¿no? Entre comillas y subrayado, porque tiene posesiones, porque tiene el dinero, y al pobre, porque, ay, qué fastidio. ¿Sí? No. O una aparente humildad, sí, yo voy y voy a imponer que los atiendan y se les olvida que a esos que el Señor ha dispuesto que atiendan son hijos de Dios y yo voy a darles instrucciones. No, es que tienen que hacerlo así. Pero espere, ¿y tú qué estás aportando? ¿Qué estás aportando? Entonces, esto lo quiero llevar a nuestra vida práctica porque muchas veces en nuestra vida hacemos así, hacemos accesión de personas. Y el mismo Señor Jesucristo, en otro ejemplo de la palabra de Dios, es que aquellos altos religiosos, cuando digo altos, de altos puestos y dignatarios y muy suntuosos, y se acostumbraban esos religiosos a sentarse en las primeras filas de la iglesia,
No estoy diciendo que no podemos ir a una iglesia y sentarnos en las primeras filas, no, sino que lo hacían creyéndose con autoridad y para que los demás los miraran, y eso es lo que más combatió el Señor Jesucristo. Todo esto el Señor lo enseñó antes de partir. Por eso dice la palabra de Dios: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y qué bueno que nosotros entendamos que para poder discipular a otros, lo mejor es modelando. Compartimos la palabra de Dios, por supuesto que sí, pero tenemos que ser coherentes de quiénes somos y para dónde vamos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Con esas acciones, con esa actitud, ¿a dónde nos va a conducir? De verdad, a ser verdaderos discípulos, a inspirar a otros, a acercar a Cristo, o vamos a vivir en nuestras propias enseñanzas, es decir, en nuestra manera de apreciar la palabra de Dios, sin mucha bondad para unos, pero rudeza para otros. Entonces es un buen día para que no seamos rudos con unos y muy bondadosos con otros, sino que vivamos en ese equilibrio, en ese nivel bíblico que el Señor nos enseña. Hacer discípulos es: trata a los demás como quieras ser tú tratado. Es desde ahí, y esa es la gran comisión, que donde quiera que vayamos, seamos esos embajadores de la palabra de Dios, del Evangelio, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre nos enriquece. Gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, porque es el que nos enseña todo esto, el que nos convence. Nosotros conocemos tu palabra y vamos conociéndote a ti a través de la palabra. Y el que te conoce a ti, mi Señor Jesús, conoce al Padre. Y gracias, Señor, por amarnos. Y ayúdanos a no hacer acepción de personas con nuestra actitud, con nuestro comportamiento. Que seamos genuinos y sinceros hijos tuyos, que mostremos bondad y compasión por todos, pero a tu manera, no a nuestra manera. Y que no seamos rudos, hostiles con otros, sino que seamos siempre las mismas personas. Donde quiera que vayamos, revelemos que eres tú quien nos diriges y nos gobiernas, porque tú tienes toda autoridad en el cielo y en la tierra para dirigirnos, Señor, para ordenarnos, para formarnos, para moldearnos conforme a tu voluntad, Señor. Y que cuando tú nos disciplines, Señor, no nos apartemos de ti, sino por el contrario, nos acerquemos más a ti y vivamos agradecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buen reto para hoy, iglesia. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.